Hola, soñadores. Bienvenidos a Mundo Onírico, tu espacio para descubrir los mensajes más profundos de tus sueños. Hoy exploraremos un tema que toca el corazón de muchos: soñar con un ex. ¿Qué significa realmente soñar con esa persona del pasado? Acompáñanos mientras desentrañamos el simbolismo, las emociones y las enseñanzas que tu subconsciente quiere revelarte. Soñar con tu expareja volviendo contigo. Soñar que tu expareja vuelve contigo refleja un encuentro interno con emociones que aún no han sido sanadas. No siempre se trata de un regreso literal, sino de la necesidad de reconciliar partes de ti que quedaron vinculadas a ese amor. Tu subconsciente utiliza esta imagen para mostrarte lo que aún buscas resolver, lo que quedó inconcluso y lo que tu corazón necesita comprender para poder avanzar. Si en el sueño sientes alegría o paz al verlo, puede simbolizar aceptación, perdón y la posibilidad de cerrar un ciclo emocional con amor. Pero si despiertas con tristeza o ansiedad, es señal de que aún hay emociones reprimidas que necesitan atención. En ambos casos, el sueño funciona como un espejo de tu crecimiento interior, enseñándote a reconocer tus sentimientos y a liberarte de cargas afectivas que ya no te pertenecen. A nivel espiritual, este tipo de sueño invita a reconciliarse con el pasado y con el propio corazón. Lo que regresa no es necesariamente la persona, sino la oportunidad de aprender de lo vivido y de despertar tu capacidad de amar con mayor libertad y madurez. Es un recordatorio de que cada vínculo, incluso el que termina, deja lecciones profundas y huellas que te guían hacia un camino de comprensión y paz interior. Soñar que hablas con tu ex. Soñar que hablas con tu ex refleja un diálogo interno con emociones y recuerdos que aún necesitan ser comprendidos. No siempre se trata de la otra persona, sino de las palabras no dichas, los sentimientos pendientes y la necesidad de encontrar un cierre emocional. Este tipo de sueño permite que tu subconsciente explore conversaciones que en la vida real quedaron incompletas, dándote la oportunidad de procesar lo que aún llevas dentro. Si en el sueño la conversación es tranquila y armoniosa, simboliza que estás listo para perdonar, soltar rencores y reconciliarte con tu pasado. En cambio, si el diálogo despierta tensión o confusión, revela que hay emociones reprimidas, dudas o resentimientos que todavía necesitan atención. Cada palabra pronunciada en el sueño actúa como un espejo de tu mundo interno, mostrando aquello que tu corazón necesita expresar para sanar. Desde un enfoque espiritual, soñar que hablas con tu ex es un llamado a escucharte a ti mismo y a reconocer tus emociones sin miedo. Es una invitación a cerrar ciclos con comprensión y amor, liberando todo aquello que ya no te sirve para que tu alma avance con claridad y paz. Este sueño te recuerda que, más allá de la relación, lo importante es la reconciliación contigo mismo y la oportunidad de crecer desde la experiencia vivida. Soñar que tu ex te ignora o te rechaza. Soñar que tu ex te ignora o te rechaza refleja emociones de inseguridad, miedo al abandono o recuerdos de dolor no sanado. Este tipo de sueño no siempre se trata de la otra persona, sino de cómo tu subconsciente percibe la sensación de rechazo y la lucha interna que aún llevas dentro. Es un reflejo de la necesidad de aceptación, tanto de lo que ocurrió en la relación como de tus propios sentimientos. Si en el sueño sientes tristeza o frustración, puede indicar que aún hay heridas emocionales que necesitan ser atendidas y comprendidas. El rechazo onírico actúa como un espejo que te muestra que aspectos de tu autoestima, confianza o afecto propio requieren cuidado y sanación. Es un llamado a observar qué emociones persisten y a trabajar en liberarlas para poder avanzar sin cargas del pasado. Desde un enfoque espiritual, este sueño es una oportunidad para reconciliarte contigo mismo y con tu historia afectiva. Te recuerda que el valor no depende de la aceptación de otros, sino de tu capacidad de amarte y perdonarte. Ignorar o ser rechazado en sueños es un mensaje que te invita a soltar, a cerrar ciclos y a abrir tu corazón a nuevas experiencias, entendiendo que todo rechazo vivido también es una lección que fortalece tu crecimiento interior. Soñar que besas a tu ex. Soñar que besas a tu ex refleja emociones intensas y deseos que aún permanecen en tu subconsciente. No siempre se trata de un deseo literal por la persona, sino de la añoranza de momentos compartidos, de conexión y afecto que dejaron una huella profunda en tu corazón. Este tipo de sueño revela aspectos de tu vida emocional que buscan ser reconocidos y comprendidos. Si en el sueño el beso despierta sensaciones de alegría o ternura, puede simbolizar un anhelo de reconciliación interna, de aceptación y perdón hacia lo que viviste. En cambio, si provoca confusión o culpa, señala emociones reprimidas o recuerdos que aún necesitan procesarse. Cada contacto en el sueño actúa como un reflejo de tus sentimientos, mostrando lo que tu alma aún busca comprender y liberar. Desde un enfoque espiritual, soñar que besas a tu ex es una invitación a reconciliarte con tu pasado y con tus emociones. Es un recordatorio de que cada vínculo, incluso el que terminó, dejó lecciones y experiencias que fortalecen tu crecimiento interior. Este sueño te invita a abrazar lo vivido con amor, a soltar lo que ya no sirve y a abrir tu corazón a nuevas oportunidades de afecto y plenitud emocional.
Soñar que tu ex tiene nueva pareja. Soñar que tu ex tiene una nueva pareja refleja emociones de celos, nostalgia o aceptación de los cambios en tu vida emocional. Este sueño no necesariamente indica deseo de retorno, sino que tu subconsciente está procesando la realidad de que algo terminó y que tanto tú como esa persona han seguido caminos distintos. Es una forma de confrontar sentimientos de pérdida y de observar cómo reaccionas frente a la idea de avanzar sin esa conexión. Si en el sueño sientes tristeza, puede mostrar que aún hay apego o inseguridad respecto al pasado. Si sientes tranquilidad, indica aceptación y madurez emocional. La presencia de la nueva pareja actúa como un símbolo del movimiento de la vida. Mientras algunos capítulos cierran, otros comienzan. Observar tus reacciones en el sueño te ayuda a identificar qué emociones necesitas sanar y liberar para recuperar paz interior. Desde un enfoque espiritual, soñar que tu ex tiene otra relación es un llamado a enfocarte en tu propio crecimiento y bienestar. Te recuerda que cada vínculo terminado deja enseñanzas valiosas y que la verdadera plenitud emocional surge al aprender a soltar, perdonar y abrir tu corazón a nuevas oportunidades. Este sueño invita a mirar el pasado con amor, reconociendo que todo cambio es parte de tu evolución y de tu camino hacia la paz interior. Soñar que tienes relaciones con tu ex. Soñar que tienes relaciones con tu ex refleja deseos, emociones y conexiones profundas que aún permanecen en tu subconsciente. No siempre se trata de un deseo literal de volver, sino de la añoranza de la intimidad, cercanía o vulnerabilidad compartida en la relación. Este tipo de sueño revela aspectos de tu mundo emocional que buscan ser reconocidos, comprendidos y sanados. Si el sueño genera sensaciones de placer o conexión, puede simbolizar una necesidad de reconciliación interna y aceptación de tus propios sentimientos y deseos. Si provoca confusión, culpa o incomodidad, indica emociones reprimidas o conflictos no resueltos que tu mente está tratando de procesar. Cada gesto en el sueño actúa como un espejo de tus emociones, mostrando lo que tu corazón aún busca liberar o integrar. Desde un enfoque espiritual, soñar que tienes relaciones con tu ex es una invitación a reconciliarte con tu pasado y contigo mismo. No se trata de revivir la relación, sino de entender lo que aprendiste, soltar lo que ya no sirve y abrir tu corazón a nuevas experiencias. Este sueño recuerda que la intimidad también tiene un propósito interno: ayudarte a crecer, sanar y redescubrir tu capacidad de amar con plenitud y libertad. Soñar que perdonas o eres perdonado por tu ex. Soñar que perdonas o eres perdonado por tu ex refleja un proceso de sanación emocional profundo. Este tipo de sueño simboliza que tu subconsciente está trabajando en liberar resentimientos, culpas o heridas que quedaron abiertas después de la relación. No se trata solo de la otra persona, sino de reconciliar partes de ti mismo que necesitan paz y aceptación. Si en el sueño experimentas alivio, ternura o comprensión, significa que estás avanzando hacia el cierre de ciclos y la reconciliación interna. Por otro lado, si surge incomodidad o dudas, indica que aún hay emociones pendientes que requieren ser vistas y procesadas. Cada gesto de perdón actúa como un puente que conecta tu corazón con la sabiduría que surge de aceptar y soltar. Desde un enfoque espiritual, este sueño es una señal de crecimiento y liberación. Te recuerda que perdonar y ser perdonado no depende de los demás, sino de tu capacidad de soltar, sanar y abrir tu corazón. Es una oportunidad para transformar el pasado en enseñanza y luz, fortaleciendo tu interior y preparándote para relaciones futuras desde la comprensión, la paz y el amor propio. Soñar que te casas con tu ex. Soñar que te casas con tu ex refleja un deseo de unión, reconciliación o integración de emociones que quedaron pendientes en la relación. Este tipo de sueño no necesariamente indica que quieras retomar la relación, sino que tu subconsciente busca simbolizar la conexión con aspectos de ti mismo que aún están ligados a esa experiencia amorosa. Es una forma de explorar cómo procesas lo que fue y cómo deseas transformar esas emociones en crecimiento personal. Si en el sueño la boda genera felicidad y armonía, puede simbolizar aceptación, sanación y la posibilidad de cerrar ciclos con amor. Si provoca confusión o ansiedad, indica que aún existen emociones no resueltas o conflictos internos que requieren atención. Cada detalle del sueño actúa como un reflejo de tus sentimientos, mostrando lo que tu corazón necesita reconciliar para alcanzar paz interior. Desde un enfoque espiritual, soñar que te casas con tu ex es un llamado a integrar las lecciones del pasado y a comprender que toda relación, incluso la que termina, deja enseñanzas valiosas. Este sueño invita a soltar lo que ya no te pertenece, a perdonar y a abrir tu corazón a nuevas oportunidades, entendiendo que la verdadera unión comienza dentro de ti, con tu crecimiento, aceptación y amor propio. Soñar que discutes o peleas con tu ex. Soñar que discutes o peleas con tu ex refleja emociones reprimidas, conflictos internos y recuerdos de resentimiento o frustración que aún no han sido completamente procesados.
Este tipo de sueño no necesariamente se refiere a la persona en sí, sino a la necesidad de confrontar sentimientos que quedaron pendientes, palabras no dichas o situaciones que tu subconsciente busca entender y liberar. Si en el sueño sientes enojo o frustración, puede indicar que hay heridas emocionales que requieren atención y sanación. La discusión actúa como un espejo de tus emociones internas, mostrando aquello que tu corazón aún necesita expresar para alcanzar claridad y equilibrio. En cambio, si el sueño termina con reconciliación o comprensión, señala que estás en camino de cerrar ciclos y liberar tensiones internas. Desde un enfoque espiritual, soñar que peleas con tu ex es una invitación a reconciliarte contigo mismo y con tu pasado. Te recuerda que cada conflicto vivido es una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer tu interior. Este sueño te impulsa a soltar rencores, a perdonar y a abrir tu corazón a la paz emocional, entendiendo que la verdadera resolución comienza desde dentro, con aceptación y amor propio. Soñar que tu ex muere. Soñar que tu ex muere puede ser impactante, pero no necesariamente refleja un deseo literal. Este tipo de sueño simboliza el cierre definitivo de un ciclo emocional y la necesidad de dejar atrás recuerdos, emociones o vínculos que ya no te pertenecen. Es una forma en que tu subconsciente te muestra que ciertas etapas han terminado y que es momento de liberar lo que quedó pendiente. Si en el sueño sientes tristeza o miedo, puede indicar que aún hay apego o dolor no resuelto que necesita ser sanado. Por otro lado, si experimentas alivio o paz, señala que tu corazón está aceptando el final, procesando la pérdida y preparándose para avanzar. La muerte en sueños actúa como un símbolo de transformación, indicando que lo que termina deja espacio para nuevas experiencias y crecimiento interior. Desde un enfoque espiritual, soñar que tu ex muere es un llamado a la liberación y a la renovación. Te invita a reconciliarte con tu pasado, a soltar resentimientos y a comprender que cada final es una oportunidad para renacer emocional y espiritualmente. Este sueño recuerda que, aunque los vínculos terminen, las lecciones aprendidas permanecen y fortalecen tu camino hacia la paz y la plenitud interior. Soñar que vuelves al pasado con tu ex. Soñar que vuelves al pasado con tu ex refleja un anhelo de revivir momentos, emociones o decisiones que marcaron la relación. Este tipo de sueño no siempre indica un deseo literal de regresar, sino que tu subconsciente te invita a reflexionar sobre lecciones, recuerdos y aspectos de ti mismo que quedaron pendientes. Es una oportunidad para observar cómo tu pasado sigue influyendo en tu presente y en tu manera de relacionarte. Si en el sueño sientes nostalgia o alegría, puede simbolizar la necesidad de reconciliarte con experiencias felices y aprendizajes obtenidos. Si experimentas dolor o confusión, indica que aún hay emociones no resueltas que requieren ser procesadas y liberadas. Cada escena del pasado actúa como un espejo, mostrándote lo que tu corazón necesita comprender para avanzar con claridad y paz interior. Desde un enfoque espiritual, soñar que regresas al pasado con tu ex es un llamado a reconciliarte contigo mismo y con tu historia afectiva. Te invita a soltar resentimientos, a perdonar y a integrar las experiencias vividas, transformando los recuerdos en sabiduría y crecimiento personal. Este sueño recuerda que mirar atrás no es quedarse estancado, sino aprender a caminar hacia el futuro con el corazón más ligero y consciente. Soñar que tu ex te abraza o te consuela. Soñar que tu ex te abraza o te consuela refleja el deseo de recibir apoyo, comprensión o ternura que quizá quedó pendiente en la relación. Este tipo de sueño no siempre significa un regreso literal, sino que tu subconsciente busca reconectar con emociones de consuelo, seguridad y afecto que aún necesitan ser reconocidas y sanadas. Es una invitación a mirar dentro de ti y a comprender que parte de tu corazón necesita ser atendida. Si en el sueño sientes calma, alivio o paz al recibir el abrazo, puede simbolizar que estás en proceso de perdonar y liberar emociones del pasado. Si despiertas con confusión o tristeza, indica que todavía hay sentimientos no resueltos que requieren atención y aceptación. Cada gesto de consuelo actúa como un espejo de tu mundo interior, mostrando lo que tu alma aún busca integrar para encontrar equilibrio emocional. Desde un enfoque espiritual, soñar que tu ex te abraza o te consuela es una señal de reconciliación interna. Te recuerda que la verdadera sanación proviene de aceptar y comprender tus propias emociones, aprendiendo a nutrir y consolar tu corazón. Este sueño te invita a soltar resentimientos, a perdonar y a abrir tu interior a la paz y al amor propio, entendiendo que cada vínculo deja enseñanzas que fortalecen tu camino hacia la plenitud emocional. Y así concluimos nuestro viaje por el significado de soñar con un ex, recordando que cada sueño es una ventana hacia nuestras emociones y aprendizajes más profundos. Si este video te ayudó a comprender mejor tu mundo interior, no olvides darle me gusta, suscribirte a Mundo Onírico y activar la campanita para seguir explorando juntos los mensajes que tus sueños tienen para ti. Nos vemos en el próximo video, soñadores.